Buenos días, hermanos, junto con saludarles a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la oportunidad que tengo de estar coordinando este devocional de este día domingo y darle gracias al Señor por su amor y su misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, quiero invitarles ahora a que tengamos un minuto de oración para que nos presentemos delante del Señor en este día. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y vayamos con reverencia delante del Señor. Amado Dios, delante de su presencia estamos con reverencia, porque estamos delante de un Dios grande y poderoso. Gracias, mi Dios, por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias por estar siempre con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos. Siempre hemos tenido su compañía, su dirección en todo. Señor, gracias porque aún en este tiempo, Señor, tan difícil, hemos sentido, Señor, cómo usted nos ha acariciado con su mano poderosa, Señor. Gracias porque nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tenemos un techo también donde cobijarnos. Gracias porque lo más importante, Señor, que tenemos su compañía. No nos sentimos solos, Señor, porque sabemos de que estamos seguros con usted. Señor, gracias también porque tenemos la oportunidad cada día de escuchar su palabra a través, Señor, de los videos, a través de todo lo que da, Señor, la posibilidad, Señor, que tenemos en nuestros tiempos, el internet, Señor, de escuchar alabanza que nos deleitan, Señor, en nuestro corazón. Señor, gracias por todo. Gracias por este tiempo que nos da también para que podamos alabar, Señor, aún en estos tiempos difíciles, Señor, podemos hacerlo con libertad. Gracias, mi Señor, porque estamos con el mismo sentir delante de usted, Señor, dándole gracias por lo grande y maravilloso que es usted. Todo, Señor, lo agradecemos en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles a cada uno de ustedes que puedan buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Se titula La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Que el Señor bendiga la palabra que hemos leído. Esta palabra de muchas maneras se ha ilustrado para los niños en la escuela dominical. Bueno, pero también para nosotros hay una enseñanza en este día. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de lo que hemos leído. Cuando David se quitó la armadura, fue el primer paso a la derrota espiritual. Este principio también se aplica para nosotros en nuestros días. Sin el yelmo de la salvación, no pensamos como personas salvas. Sin la coraza de justicia, no tenemos nada para proteger el corazón. Si no llevamos puesto el cinturón de verdad, podemos creer fácilmente en las mentiras. Y sin la espada del Espíritu y el escudo de la fe, no tenemos defensa contra el enemigo. Sin la oración, no tenemos poder. En cuanto al calzado de la paz, David caminó en medio de batallas el resto de su vida, pero estaba seguro que en el campo de batalla, que es
estaba más seguro que en su propia casa. Los peligros del pecado y sus consecuencias son constantes en nuestras vidas. Grandes tragedias pueden suceder cuando bajamos la guardia y cuando dejamos llevar y no llevamos puesta la armadura espiritual. Que el Señor, hermano, nos ayude a que cada día podamos tener puesta toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo, para que a través de la armadura podamos estar firmes en el Espíritu. Así que, hermano, le doy gracias al Señor porque podemos compartir esta palabra de Dios en esta mañana. Bueno, hermano, quiero invitarles ahora a que vayamos a escuchar alabanzas que nuestros hermanos tienen preparado para hoy, que lo han hecho con mucho agrado para que nos deleitemos alabando el nombre del Señor. Y también podemos cantar junto a nuestros hermanos en nuestros hogares. Así que les invito a cada uno de ustedes para que podamos escuchar lo que nuestros hermanos han preparado para el día de hoy. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero estar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído.
amor. Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir un pedacito de la palabra de Dios con nuestros hermanos pequeñitos. Así que les traigo una historia que aparece en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19 y se llama Los 10 leprosos. Antes de comenzar la historia propiamente tal, quiero comentarles que estuve leyendo un poco de la lepra, porque aparece muchas veces esta enfermedad en la Biblia. Y dicen que ahora se llama enfermedad de Hansen, pero antes se llamaba lepra. Y esta es una enfermedad infecciosa que se muestra en la piel, aparecen heridas en la piel, inflamaciones, y se puede contagiar a otras personas también. Por eso en los tiempos de la Biblia a las personas se les sacaba de donde ellas vivían. Entonces tenían que salir de las ciudades donde estaban y tenían que vivir lejos, entre otros leprosos. Perdían entonces a su familia, perdían a sus amigos y ya no podían estar con la gente que ellos amaban. Entonces es como bien triste esta enfermedad, porque aparte de tener un dolor externo, un dolor físico, también traía dolor emocional, ¿cierto? Tristeza por la separación. Bueno, y ya contextualizándonos con la lepra, ahora les voy a contar la historia. Resulta que esta historia se llama Los 10 leprosos. Y esta historia comienza cuando estos 10 leprosos vieron a Jesús, porque Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces Jesús iba pasando justo por ahí y lo vieron. Entonces cuando ellos vieron a Jesús, le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ustedes saben, Jesús no iba a quedar indiferente ante esa súplica y se acercó a ellos y les dijo: vayan y vean a los sacerdotes. Entonces los leprosos no dudaron mucho y llegaron y partieron a buscar a los sacerdotes donde Jesús los había mandado. Pero pasó algo muy interesante, porque mientras ellos iban de camino hacia los sacerdotes, se empezaron a sentir mejor y se empezaron a mirar y se dieron cuenta de que habían sido sanados, que ya no tenían nada en su piel. Entonces sucedió que quedaron muy emocionados, muy impactados. Pero uno de ellos regresó, porque él recordó lo que Jesús había sido el que los mandó. Entonces él recordó a Jesús y regresó donde él. Dio gracias a Dios y se arrodilló ante Jesús y le dio las gracias. Entonces Jesús lo miró y le dijo: ¿no son 10 los sanados? ¿Qué pasó con los otros 9? ¿No hubo nadie que volviera a dar gloria y agradecer a Dios? Levántate, tu fe te ha salvado. Y eso fue lo que él le dijo a este hombre que había regresado. Esta historia nos demuestra que la mayoría de las personas, estando en la iglesia o fuera de la iglesia, somos personas muy mal agradecidas, porque no reconocemos las bondades, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y hoy en día, sobre todo en esta situación en la que estamos en nuestra casa, que tal vez nuestros padres están sin trabajo, o que tal vez estamos pasando por una situación de enfermedad, tal vez no lepra, pero otro tipo de enfermedades, Dios se muestra y Dios nos cuida. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer hoy en día.
Así que, amiguito, te invito a que recordemos esto, y la palabra clave de nuestra lección de hoy es ser agradecido. No olvidemos de darle gracias a Dios de todas las cosas que Él hace por nosotros. Así que te invito, amiguito, a que no olvides esta reflexión. Que estés muy bien, que Dios te bendiga. Hermanos, muy buenos días. Me alegro de saludarles, de juntarnos, aunque sea de esta forma, para estos días que estamos viviendo. Y quiero compartir la palabra del Señor con ustedes bajo el título La travesía inolvidable. Basado allí en Mateo, capítulo 8, vamos a leer el versículo 18, luego el versículo 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 8, versículo 18, luego vamos al 23 hasta el 27. Dice la palabra del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose el Señor reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dos preguntas muy interesantes. Y le invito a que oremos al Señor en esta hora. Padre, te pedimos que, Señor, tú una vez más seas el que nos bendigas al estudiar de tu palabra. Aliéntanos a través de ella. Te damos gracias en primer lugar por la vida, Señor, y pedimos que tu presencia a través del Espíritu Santo tome dominio en este instante y podamos ser bendecidos, ser edificados a la luz de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, es un pasaje conocido, muy conocido, y que nos alienta a tener siempre la esperanza en Él. El trasfondo bíblico dice que el Señor Jesús había estado con ellos allí en el sermón del monte, donde había estado entregándole las instrucciones, las enseñanzas y la manera como debían de comportarse para el tiempo de la predicación que vendría de ahí para adelante. Y había también realizado algunos milagros y sanidades y donde mucha gente había sido bendecida y era quienes le seguían como discípulos de él. De tal manera que el Señor sintió en su corazón de pasar al otro lado del mar de Galilea, y entonces le indica y le pide a los discípulos que ellos vayan con él hasta el otro lado. Y la palabra del Señor dice que junto a la barca en donde él fue con los discípulos, hubieron otras barcas más que iban con él hacia la caleta que estaba al frente de este mar de Galilea. Y la palabra dice que los discípulos que iban con él eran hombres que ya tenían experiencia, que este trayecto lo hacían constantemente porque era un lugar donde se pescaba habitualmente. Por lo tanto, ellos tenían en alguna medida un conocimiento de la travesía, y eso le daba en alguna medida una seguridad de la ruta. Habían cruzado muchas veces y en muchas ocasiones en una embarcación como esta. También podemos entender que eran hombres de diferentes caracteres, hombres maduros, otros más jóvenes, y eso le daba en alguna medida un currículum para sentirse seguros y hacer esta travesía. Ahora, todo lo anterior realmente no era una garantía para sentirse seguros de que quien pudiera tomar este momento de darle la confianza y la seguridad absoluta, sino que frente a la tempestad que estaba por venir, esto sin duda eran algunas características que les podría dar cierta confianza. Pero quien les había enviado y quien les había
dicho que fueran hasta allá era el Señor Jesús. Y ellos que habían visto los milagros, habían estado con Él, entonces tuvieron confianza en las palabras del Señor. De ahí que estuvieron dispuestos a hacer esta travesía, que como ya lo he señalado, es una travesía rutinaria. Pero cuando estaban en medio del mar, cuando se introdujeron en medio del mar, entonces ellos empezaron a darse cuenta que estaba pasando la noche. El agua empezó a entrar a la embarcación y allí, como dice la palabra del Señor, empezó entonces a aparecer la característica o a aparecer la personalidad del hombre. Podemos pensar que ellos se habían olvidado de lo que el Señor Jesús le había dicho. La expresión pasemos al otro lado del lago. Y dejaron de confiar en el Señor Jesús y confiaron en sus propias capacidades. Sin embargo, el Señor estaba ahí. El Señor estaba con ellos, iba con ellos. Y eso en algún momento notaron que el Señor estaba, pero no tenían la respuesta de parte del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que Él permanecía y estaba en silencio, pero estaba ahí. Y esto, hermanos, nos indica que el Señor siempre está con sus hijos, siempre está con nosotros, aunque no le veamos, aunque nosotros no lo veamos todavía cara a cara. Sin embargo, la palabra del Señor nos da a conocer que Él está siempre con sus hijos, siempre con aquellos que han creído al Señor de todo su corazón y que le han recibido un día en su vida, en su corazón. Y la palabra del Señor lo remarca allí en Mateo. Cuando dice Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hablando a sus discípulos posteriormente y nos dice a nosotros que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestras capacidades porque Él es nuestro Dios. Y aún nos dice que el Señor, hablando allá en Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, por lo tanto no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el Señor, hablando también a sus propios discípulos, dice, miren, ustedes sin mí nada podéis hacer. Debemos apoyarnos, hermanos, y creer en la palabra del Señor. Esta es palabra de Dios para que en estos días que estamos viviendo no nos desesperemos, porque la palabra de Dios es infalible, nunca falla, nunca falla, nunca fallará. La palabra del Señor es infalible, por lo tanto tenemos que creerle a la palabra de Él más y más que al temor o al miedo social de este tiempo. Y de tal manera que la palabra del Señor tiene que en nuestra vida sentirse, hermanos, como suficiente para todas las cosas, porque la palabra del Señor es poder de Dios. Solamente el Señor nos pide que obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos. Con este currículum, como ya señalaba, tal vez podría darle confianza de que no tendrían mayores inconvenientes los discípulos. Sin embargo, dice la Biblia allí en el versículo 24 que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor ahí dormía. Todas estas cualidades de los discípulos no le era suficiente para cuando se levanta la tempestad y empieza a entrar el agua a la embarcación. Ellos tal vez con su experiencia sacaban agua, hicieron una u otra cosa para sacar el agua y que la embarcación no se detuviera ni tampoco se diera vuelta, sino que de alguna forma se esforzaban en sus conocimientos, pero el agua seguía entrando, seguía entrando hasta la embarcación. Estamos siendo, ¿no es cierto?, objeto de este virus, hermanos, y se ha levantado esta tempestad a través del mundo que tiene a todo el mundo en esta condición. Pero el Señor, hermano, nos llama y nos alienta a depender de Él. Nos alienta a tener esperanza en Él. Y tal vez usted es víctima también de esto. O tal vez usted también se ha confundido, así como los discípulos, por todas las noticias, por todo lo que se dice, aún no conociéndose el origen de este virus, ni conociéndose todavía cuándo va a terminar
el efecto que está produciendo en el mundo y cómo las autoridades a través de sus profesionales se están esforzando para que ojalá poder terminar o controlar. Sin embargo, cada vez nos vamos escuchando que cada vez va mucha gente se va muriendo. Y esto, por cierto, también está creando esta enfermedad mental, porque no hay esperanza y la única esperanza está en los profesionales. Pero ellos han dicho, nosotros somos médicos y estamos limitados y hacemos todo lo que podemos, porque no tienen el remedio en este momento adecuado. Los discípulos aquí estaban desesperados, ellos confiaban en sí mismos, mas el agua seguía entrando en la embarcación. Seguía entrando en la embarcación. Y en esa desesperación, dice la palabra, y le despertaron, vinieron los discípulos, le despertaron al Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Es una expresión de desesperación. Ellos se olvidaron en ese momento de todo lo que habían aprendido días atrás, de las enseñanzas que el Señor Jesucristo le había entregado, de cómo tenían que proceder, de la fe que tenían que tener. Se habían olvidado del poder del Señor en cuanto a los milagros que habían visto, de las sanidades, porque solamente habían oído al Señor y algunos se habían convertido y otros lo seguían porque lo veían a Él como un buen líder o el maestro que había hecho sanidades, algunos de sus familiares o algunos de ellos. Pero no tenían la convicción, y si la tenían era muy poca, y por eso que entraron en pánico y van al Señor, tal vez lo sacudieron o tal vez fueron en forma muy alterada. Señor, mira, aquí estamos a punto de morir, de darnos vuelta y morir ahogados. Hermano, el Señor nos llama en esta mañana a que usted tenga la fe, a que usted se vuelva al Señor, usted que lo conoce años, usted que está recién caminando, usted que de alguna otra forma ha vivido la experiencia de estar en las manos del Señor. Y en esta mañana el Señor nos llama, hermanos, a confiar, a depender de Él, a orar a Él, a decirle a Él, a clamarle a Él, como un hijo clama o pide a su padre, a su madre. De la misma forma, en forma muy humilde, sencilla, con palabras muy sencillas, hablar al Señor y hablarle al Señor en todo momento. Ahora que hay más tiempo, hablar al Señor en la noche, en la mañana, pero comunicarse y conversar con el Señor y orar al Señor en una forma abierta, decirle las cosas en forma muy sencilla, porque el Señor, aunque no lo vemos, está con usted, está conmigo, está con cada uno de nosotros, está en su hogar. Pero aquí está la clave de lo que había sucedido en los discípulos. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 26, que el Señor despierta y le dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué están desesperados? Parece una pregunta para una respuesta lógica, dadas las circunstancias. Sin embargo, el Señor le responde con una pregunta diciéndole, hombre de poca fe. Por eso tienen miedo, por eso están desesperados, por eso están con todo esto en su vida. ¿Y dónde quedó entonces los milagros que ustedes me vieron hacer? Le dice el Señor. ¿Dónde quedó toda la fe que ustedes mostraron al ver las sanidades? Me acuerdo de Job, cuando Job dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de haber experimentado el conocimiento que Job tuvo del Señor cuando él estuvo pasando momentos difíciles, y ahí llega y reflexiona realmente, ahora mis ojos te ven. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos. Aquí no está haciendo el Señor, es interesante que no está haciendo una condenación, sino que está haciendo un llamado a atención y que probablemente pueda ser tu realidad o mi realidad. ¿Cuánto es la fe que tenemos? ¿O usted está desesperado como está desesperado el mundo? ¿O le tiene miedo a la muerte?
Recordemos que la muerte es un estado en el cual vamos a vivir en plenitud con nuestro Dios. Él nos ha dado vida y vida eterna. Allí en el Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 27, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entre las cualidades de nuestro Dios, Él es eterno. Y nuestra vida es eterna. Estamos de paso acá, producto del pecado del hombre. Pero nuestra vida y nuestra morada está allá en los cielos. Por lo tanto, si el Señor nos llama, hermanos, gloria sea al Señor. No queremos aquello, cada uno de los que podamos estar aquí, o muy pocos, pero el Señor nos ha prometido un día estar junto a Él, y eso se da a través de la partida al escenario de esta tierra, o cuando Él venga en su segunda venida. Pero no tenemos que temer. Usted no tiene que temer. Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es humillarnos delante de la presencia del Señor, porque Él está con nosotros. Y tal vez unos consejos prácticos, hermanos, no busque tanta información. Tal vez la televisión, no estoy en contra de la televisión, no es necesario que la vea tanto tiempo. Busque al Señor a través de la lectura de la palabra. Obedezca al Señor, amado. Obedézcale al Señor en su responsabilidad. Porque de esa forma entonces vamos a poder estar siendo agradable delante de los ojos del Señor. Mire lo que viene después. Lo que viene después es tan importante. Aquí en la palabra del Señor nos indica el por qué era necesario que esta tempestad probara a los discípulos. Y dice que el Señor reprende a los vientos porque el poder está en nuestro Señor. Aquí nos muestra la omnipotencia de nuestro Señor. Él es todopoderoso y Él controla todo. Y lo que está ocurriendo está dentro de su voluntad permisiva, aunque no está de acuerdo. Pero el Señor lo ha permitido. Son señales de los últimos tiempos. No podemos hacer una doctrina de todo lo que está ocurriendo en este momento, porque la palabra del Señor nos dice que estos son señales de los últimos tiempos. Y Él es todopoderoso, por eso habló a los vientos y los vientos se calmaron, porque Él tiene todo el poder. Y los hombres, dice la palabra del Señor, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 demonios que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y dice que el Señor le dijo: id. Y ellos salieron. Hermanos, milagros que vendrían después, sanidades. Si usted lee todos estos capítulos que vienen después, hay una cantidad de milagros y sanidades. Y que los discípulos fueron los testigos oculares, fueron aquellos en los cuales las personas que venían al Señor eran en alguna medida, se apoyaban en los discípulos que iban en la travesía. El Señor, una vez que pase todo esto, hermanos, va a enviar milagros y sanidades a la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que estar preparada. Y este es el tiempo en que el Señor está preparando su iglesia. Por lo tanto, usted no se atormente, no se desespere, sino que clame al Señor, ruéguele al Señor para que el Señor escuche. Y de esa forma entonces podamos vivir ante su presencia y pasar este tiempo de tormento que ha venido a la tierra. No se angustie, que no venga el enemigo a turbar su mente, sino que usted apóyese y confíe en su Señor. En esta mañana, hermanos, que el Señor nos ayude para tener nuestra mirada en Él, porque no tenemos otra esperanza, no hay más esperanza, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a usted, su familia, bendiga a todos los que le rodean y aumente su fe. Busque al Señor, busque la presencia del Espíritu Santo y el Señor va a responder, porque Él lo está preparando a usted y me está preparando a mí para esos momentos posteriores a este tiempo de pandemia. Le invito a que oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo te pido que tú bendigas, Señor, cada familia
que en esta hora escucha tu palabra, cada hermano, que en verdad haya una preparación, que este tiempo sea un tiempo de preparación. Aumenta la fe. Señor, ayúdanos a buscarte más a ti y a creer que tú eres nuestro Dios, que tú controlas todo, Señor, y que pedimos tu bendición del cielo sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada persona que nos escucha. Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Y Señor, danos la paz, esa paz que tú has prometido en tu palabra. En esta hora tu nombre sea glorificado, porque tú eres sobre todo lo creado. Y te agradecemos por esta oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya estamos concluyendo con este culto del día domingo. Esperamos que usted se haya deleitado escuchando la palabra del Señor y también haya podido alabar el nombre del Señor a través de las alabanzas que prepararon nuestros hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga a nuestro pastor, los caballeros, los jóvenes, las hermanas de la sociedad femenina, los niños y todos nuestros hermanos en general, nuestros hermanos de la iglesia. Y también las visitas que no les vemos hace tanto tiempo, pero sí están en las oraciones, en nuestro corazón, y sé que cada uno de ustedes está preocupado por cada uno de ellos. Que el Señor bendiga todo lo que se ha hecho y que bendiga todas las actividades que tendremos a futuro. Quiero, antes de concluir, quiero agradecer también a nuestros hermanos que de alguna forma ellos están preocupados de poder preparar todo este material para que podamos tener estos videos y podamos compartir la palabra del Señor. Gracias a nuestro hermano porque ellos compaginan de tal manera que pueda salir al aire este devocional y la palabra del Señor y la podemos compartir y podemos alegrarnos cada día. Hermanos, también por el Ministerio de Música que de una forma diferente, ellos ya el hecho de estar ensayando las canciones que tienen preparadas, bueno, es una oportunidad también que el Señor nos da en estos tiempos. Diferente, pero tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios con toda libertad. Que el Señor les bendiga a cada uno. Hermano, quiero ya concluir con la palabra del Señor para despedirnos y está en los Salmos 33 del verso 20 al 22. Una hermosa palabra para terminar este culto de este día domingo. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda es nuestro escudo, es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que el Señor les bendiga, hermano.